Quinto, conferencia El desafío del quehacer del psicólogo ante la ciberviolencia en pandemia, a cargo del doctor Richard Gamboa Benegas. El doctor Richard Gamboa Beneliasa es licenciado en Estudios Religiosos de la Universidad de La Salle, doctor en Teología del Seminario Teológico Hebraico de Bolivia, con más de 15 años de experiencia en docencia universitaria, tanto de profesor titular como catedrático invitado, desempeñándose con éxito en la producción de conocimiento nuevo, incidencia ética y moral en el estudiantado y en la motivación de la responsabilidad social y ciudadana. Clérigo judío rabino, perteneciente al movimiento judío liberal e independiente, líder interreligioso, líder de opinión y defensor de derechos humanos, con especialidad en libertad religiosa, habiendo desarrollado con éxito trabajos de campo en la materia en Europa y las Américas. Actualmente ejerce ad honorem los cargos de canciller en el Consejo Rabínico Libre e Independiente de las Américas, secretario general en el Foro Latinoamericano de Líderes Religiosos y secretario general en el Cabildo Interreligioso de Colombia. Experto en gestiones de defensa de derechos humanos conexos a la libertad religiosa, liderazgo y acompañamiento de procesos de cooperación interreligiosa para la paz y de diálogo religioso. Está enlace y capellanía interreligiosos para instituciones educativas, militares y de policía. Amplia experiencia como conferencista y como docente universitario en la modalidad de catedrático invitado. Démosle la bienvenida. Buenos días. Muy agradecido con la Fundación Universitaria San Alfonso por esta invitación, en especial al padre rector, padre Samuel, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Igualmente a la doctora Diana, la directora del programa de psicología. Quiero darle las gracias también a los estudiantes del programa de psicología. Tengo entendido que hay estudiantes de otras facultades aquí presentes, de filosofía, teología también, presentes, de comunicación social, que no tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, y también quiero dar un agradecimiento a los miembros de las distintas comunidades judías en Bogotá que también nos acompañan aquí en este espacio. Muchas gracias por estar presentes, por acompañarme. Toda Ramada. Muchas gracias por todo. Bien, quiero compartirles que este resumen curricular de verdad es algo muy chiquitico. Yo digo muy cómicamente que mi hoja de vida es un tratado de física nuclear. Bueno, he sido muy niño juicioso, aprovechando cada momento que Dios me ha dado para formarme y para servir mejor a la sociedad. Dentro de mis estudios quiero compartirles que también soy alfonsano, ya que yo realicé aquí hace 13 años mis estudios de especialización en misionología. Solo que yo me especialicé en teología de las religiones y diálogo interreligioso y ecuménico, estudios que concluí posteriormente con la Fundación para la Paz Universal en Seúl, Corea. Entonces, quiero contarles que la última vez que entré aquí al Auditorio San Clemente fue en mayo de 2009, cuando celebramos aquí un encuentro interreligioso de la localidad de Teusaquillo. En esa época estaba de alcalde el doctor Juan Carlos Almonacid, y nos convocó a representantes de diversos credos para trabajar una iniciativa ciudadana por la paz. Y en esa época recuerdo que estaba el padre Carlos Rojas, como rector, quien presidió ese conversatorio que tuvimos esa noche de mayo de 2009, y que dio inicio a lo que hoy es la Corporación Teusaquillo Territorio de Paz, que es una iniciativa interreligiosa para mejoramiento de la cultura ciudadana.
que en estos momentos está presidida por su fundador, el reverendo Luis Fernando San Miguel, que es capellán del Colegio Americano de Bogotá. De eso les estoy hablando, que esto ocurrió hace 13 años. Así que se podrán imaginar ustedes cómo los extrañé. Así que es una gran alegría para mí volver a casa como buen hijo. Muchas gracias, Padre, por este honor, por esta oportunidad, y gracias a ustedes por estar presentes. Bien, vamos a entrar en materia. He querido compartir con ustedes este tema del cual se encuentra en producción de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que poco o casi nada se ha escrito al respecto. Y aquí viene el desafío de ustedes. Sin importar la facultad, el programa o carrera universitaria que estén realizando ustedes, van a ver cómo este tema, aunque está enfocado para el estudiantado en la Facultad de Psicología, esto tiene que ver con cualquier estudiante alfonsiano, sin importar el programa académico que esté cursando. De hecho, la pandemia es un problema que nos afectó a todos, de eso no hay duda alguna. No hay ningún ser humano que pueda decir que no tuvo nada que ver con esta situación que empezó exactamente hace 12 años. Así que, pues teniendo en cuenta que los líderes religiosos tenemos como una de nuestras dimensiones de trabajo la consejería. Así que esto tiene mucho que ver con el ámbito psicológico también. Y de ahí la importancia que haya un diálogo profesional académico entre teólogos y psicólogos. Porque en el ejercicio del Ministerio de Culto también ejercemos esa labor de orientar y ayudar a las personas a resolver problemas. Y problemas de su misma existencia, de su vida. Así que el tema nos compete, definitivamente. Tiene que ver, para los que están estudiando comunicación social, van a ver unas estadísticas que nunca las han publicado en ningún medio de comunicación. Por primera vez van a ser socializadas a través de esta lección inauguralis a la que he sido invitado y que me siento muy privilegiado por este enorme prestigio que se me ha concedido. Entonces, vamos a hablar sobre el desafío del quehacer psicológico ante dos realidades conjuntas que tenemos. Uno tiene que ver pues, con la pandemia, y eso implica comunicación humana a través de los nuevos sistemas de información. Tenemos que hablar de redes sociales obligadamente. Y tenemos que hablar la realidad de las ciberviolencias. Está muy de moda hablar del ciberacoso, y casi todo se ha encerrado ahí, pero hay unas palabras malentendidas. Entonces, como una introducción a esta ponencia, vamos a hacer un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho, que es aclaración de palabras, antes de entrar en materia, para que los términos que vamos a utilizar queden perfectamente definidos. ¿Les parece? Bien, entonces vamos a ver eso: ciberviolencia, pandemia y el quehacer psicológico, o de consejería espiritual para el sector religioso. Bien, comencemos. Muchas gracias. Bien, entonces empezamos la sección de aclaración de palabras. Vamos a empezar. Vamos a hablar aquí en una manera general acerca de las ciberviolencias. Entonces vamos a definir ciberviolencia como una conducta hostil hacia una persona o grupo de personas en Internet y las redes sociales. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, muy bien. Bueno, la siguiente palabra a definir es ciberbullying. Ciberbullying. Esto, el término bullying en inglés tiene que ver con la expresión de intimidación. Ciberbullying, intimidación cibernética a través de sistemas de comunicación digital. Entonces vamos a aclarar que ciberbullying es una conducta de intimidación que es agresiva, en donde se usan medios digitales para atacar a una persona o grupo de personas mediante amenazas, insultos y divulgación de información falsa con respecto a esa persona o ese grupo. Entonces, ciberbullying es intimidación, uso de recursos para intimidar a una persona, atacar. Bien, la siguiente palabra, como ustedes ven, estamos utilizando anglicanismos, porque son los términos de donde nacen. Muchas gracias.
son de donde nacen los términos. Entonces, vamos a ver la diferencia entre el ciberbullying y ciberharassing, que no es lo mismo. Van a ver por qué. Ciberharassing es ciberacoso, propiamente dicho. Harassing es acoso, acosar. ¿Pero qué es acoso? Es fastidiar continuamente a alguien. En este caso, el ciberharassing es el uso de medios digitales para fastidiar continuamente a una persona o grupo de personas con el objetivo de sacarla de la jugada. Hacerla que se salga de las redes sociales, que cierre cuentas, que no se vuelva a comunicar, que desaparezca del entorno digital, que no se pueda comunicar. Es suprimirle la comunicación a una persona fastidiándola continuamente. Eso es ciberacoso, ciberharassing. La siguiente se llama cyberhating. Hating, de la palabra inglesa hate, que significa odio. Hate it, odiar. Entonces, hablamos de cyberhating como el ciberodio. Es el uso de medios digitales para divulgar contenido que incita, oigan esto, incita a la discriminación, a la xenofobia y a la agresión contra una persona o grupo de personas, y pónganle mucho cuidado a estas indicaciones, por causa de su nacionalidad, de su origen étnico, de sus creencias religiosas, de su posición socioeconómica, de su identidad de género, de su edad, de su locación. O también el ciberhating es publicación de contenido que exalta y glorifica cualquier forma de xenofobia, cualquier forma de discriminación, de agresión al otro por las razones mencionadas. Se exaltan también grupos o causas terroristas o causas violatorias de los derechos humanos. Esto se hizo mucho. Ya hablaremos un poquito sobre eso. Bueno, hablemos del sexting. El sexting es envío privado de contenido erótico y en algunos casos pornográfico que puede ser usado para extorsionar a la persona que se tomó las fotos o que envió ese video o ese contenido. De eso hemos visto bastante. Ahorita vamos a mirar una estadística en ese respecto. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, sigamos. Expliquemos el grooming, que ha sucedido mucho en Colombia, pero el término no lo tenemos claro, aquí lo vamos a aclarar. Grooming es la comunicación con un menor de edad con fines sexuales. Es comunicarse con un menor de edad por parte de un adulto para que el menor envíe fotos y contenido íntimo de sí mismo, incluso como medio y como preparación para un encuentro sexual físico. Eso es grooming. Y finalmente, terminando esta sección de aclaración de palabras, hablemos del frapping. El frapping es la suplantación de una persona a través del hackeo de sus cuentas. Correo electrónico, redes sociales, con el fin de publicar contenido agresivo y obsceno en nombre del propietario original de esa cuenta. Ustedes han visto que en algunos casos algunas personas publican, por ejemplo, en Facebook, que les advierto que si aparece en mi perfil algún contenido diciendo esto, sepan que no soy yo. ¿Lo ven? Avísenme para advertir. Y es para causar la destrucción de la persona a la que le hackearon la cuenta. Listo, eso es frapping. Bueno, ¿quedaron claros los términos? Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de las ciberviolencias incrementadas durante estos 2 años de pandemia. Luego vamos a hablar de un par de efectos que ha ocurrido frente a esa situación. En un tercer momento les voy a mostrar la incidencia del sector religioso frente a las ciberviolencias y las pandemias. Les voy a mostrar una encuesta que nunca se ha publicado y por primera vez va a ser socializada a través de estos espacios. Y finalizaremos con una serie de preguntas para desafiar al profesional de la psicología en esta nueva realidad. Ya se aplica para todos los demás que ofrecemos servicios de consejería espiritual. No se implica también. Bien, entonces vamos a empezar. Entonces, hablemos de las ciberviolencias incrementadas.
A ver, según Glitch del Reino Unido, en un artículo que se publicó en el periódico El Heraldo en mayo de 2021, las ciberviolencias contra las mujeres se incrementaron en un 38%. Este dato es gravísimo porque creímos haber superado la violencia de género hacia la mujer, se incrementó durante la pandemia. Según Glitch, UK, Glitch del Reino Unido. El periódico La Información en octubre de 2021 publicó que en España las ciberviolencias, en solo España, las ciberviolencias se incrementaron en un 70%. En Chile, el 49% de los jóvenes sufrieron ciberviolencias en solo 3 meses, según un artículo que publicó CNN, versión Chile, en ese momento. Recuerden que esto es solamente comunicación digital, violencia a través de los medios digitales. En Colombia, según los datos de una ONG que se llama Te Protejo, el grooming, ¿qué es grooming? ¿Se acuerdan qué es grooming? Sí, prácticamente es pedofilia apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación. Exacto. Esa es la definición. Exacto, maravilloso, muchas gracias. ¿Sí? Contactar menores de edad con fines sexuales, pedofilia digital. Ahí está. Para solo Colombia, según la Fundación Te Protejo, el grooming se incrementó en Colombia en un 51.4%. Y esa fue una de las ciberviolencias más denunciadas para esa época. Solo entre enero y septiembre del año pasado. Ahora, expertos en salud mental en Alemania, veamos qué pasó en Alemania, qué dijeron los expertos en salud mental. Denunciaron que los adultos también sufren de ciberviolencias. Y esas son una de las ciberviolencias de las que poco se ha investigado académicamente. Porque siempre los periódicos, y de hecho cuando realicé el estudio del arte, que había de información digital sobre ciberviolencias, pues había contra las mujeres y contra los niños, ciberbullying entre niños, comunicación escolar, pero poco se hablaba de ciberviolencias hacia la población adulta. Y para los expertos en Alemania, son quienes más sufren en comparación con la atención que reciben los infantes y los adolescentes. ¿Por qué? Porque si un adulto cree que puede resolver las cosas solo. Es por eso que se agrava la situación. Esto lo publicó en Infobae, es un medio de comunicación. Bien, listo. Eso solamente en los 2 primeros años. Vean, nomás con esas estadísticas que tenemos mucho trabajo. Eso podría servir para realizar investigaciones de campo, ya sea en los semilleros de investigación o como trabajos de grado o como artículos en la revista de la universidad, para mostrar qué está pasando en Colombia exactamente en materia de ciberviolencias. Y pues ya cada programa académico lo verá desde su punto de vista, desde la psicología. ¿Qué está pasando? ¿Por qué prácticamente en Colombia casi no hay estadísticas sobre ciberviolencias? Tenemos una fundación y algo, pero en general no tenemos mucho. Profesionales de los medios de comunicación, ¿cómo se visibiliza eso? Teólogos y teólogas, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ya hablamos un poquito de eso. 2 efectos principales que quiero compartir con ustedes en este momento. A ver, vayamos al caso de España. El caso de España me llama mucho la atención porque es donde los sindicatos docentes denunciaron cómo se incrementó hasta en un 70-80% los efectos psicológicos de las ciberviolencias contra el cuerpo de profesores durante la pandemia. Fueron donde más presentaron episodios de ansiedad y de depresión, producto de las ciberviolencias que recibieron de sus propios estudiantes durante las clases en línea. Bueno, aquí en Colombia vimos un par de casos donde fue lo contrario. Agresiones de profesores contra estudiantes. Y eso salió en las noticias. Pero no hemos visto en otro lado. Bueno, solo en España pasó eso.
Bien, el análisis del estudio del arte de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, aquí en Colombia, en julio de 2020, abordó una relación analítica entre pandemia, las ciberviolencias y el incremento de las conductas suicidas. Es un análisis analítico, pero no encontré estadísticas. O sea, ¿en qué tanto se incrementaron la tasa de suicidios en Colombia producto de la pandemia y las ciberviolencias? No se habla mucho sobre eso. Si hay un análisis analítico sobre datos internacionales de pandemia, datos analíticos internacionales sobre el ciberbullying entre los niños, pero no se abordan las ciberviolencias. Bueno, las ciberviolencias contra las mujeres se abordan. Pero hay mucho por trabajar ahí. Hay una tesis de grado de la Universidad Javeriana, escrito por María Hodak y María Tobar. Ellas se graduaron de psicólogas y escribieron una tesis de grado para la Facultad de Psicología. Este trabajo de grado es interesante porque fue publicado a finales del año 2021 y aborda pandemia y aborda un poco las ciberviolencias, pero enfocadas a las violencias que hemos vivido en Colombia en los últimos 2 años, específicamente a raíz del paro nacional. Las violencias sociales, las ciberviolencias trasladadas un poco hacia las ciberviolencias, pero el trabajo de grado de las Marías Tobar Harrison aborda más que todo el conflicto social entre pandemia y violencias sociales producto, por ejemplo, del paro nacional. Eso lo aborda. Y pues abordan un poquito la polarización política que hubo en redes sociales a raíz del paro nacional y cómo afectó las conductas sociales en su momento en Colombia. Parece interesante este trabajo, que ustedes podrían revisarlo y que les podría servir como un presupuesto para un trabajo de grado, para una investigación en su semillero de investigación o para un artículo en la revista de la universidad. Bien, pero aún así, y este es mi punto de vista, este es mi percepción como resultado de la investigación que yo realicé, no encontré una estadística concreta que nos diga en qué porcentaje se incrementaron las ciberviolencias en Colombia. ¿Cuáles fueron las ciberviolencias más fuertes? ¿En qué aspectos de la sociedad se dio más esas ciberviolencias? Porque es que no es lo mismo cuando tú analizas un ciberbullying escolar a cuando tú analizas una ciberviolencia por causas de ideología política, que de hecho lo estamos viendo en estos días, en estos momentos. Primero, a raíz de la pugna electoral que tenemos en Colombia, en segundo lugar, por la situación que está ocurriendo en Europa en este momento. Bien, listo. Hasta ahí la investigación que he realizado dentro de esta parte. Y ahora, ustedes preguntan, y yo sé que alguien se pregunta en un momento, a ver, pues si esta es una investigación psicológica, ¿qué tiene que ver un líder religioso en esto? Es que muy sencillo. Porque es que una de las dimensiones que tenemos los ministros de culto, los líderes religiosos, es la atención espiritual de nuestras feligreses. Y esa atención es de orden espiritual y por relación misma el aspecto emocional. Así que en cierta manera un ministro de culto, un líder religioso, ejerce labor psicológica en sus feligresías. Y esto lo que voy a decir es muy duro, queridas y queridos estudiantes de la Facultad de Psicología. Pero en muchas ocasiones, o el líder religioso termina haciendo el trabajo que comienza un psicólogo, o un psicólogo termina haciendo el trabajo que comienza un líder religioso. Así que sí es importante. Y lo quiero dejar como un desafío académico para la universidad. Que se pueda realizar un conversatorio, un panel, un diálogo académico
entre la facultad de teología y la facultad de psicología. Porque los dos trabajamos con lo mismo, los sentimientos de las personas. Bueno, el psicólogo, la psicóloga lo hace desde el aspecto clínico, reconociendo las emociones mentales y bueno, también pues todo el manejo cerebral que hay a ese respecto. Pero es que hay un elemento que tenemos adicional en el sector religioso. Y es que en el sector religioso reconocemos al ser humano como un ser espiritual. Antes que nada, para nosotros el ser humano no es 3 arrobas de carga ambulante. El ser humano es mucho más que huesos, músculos, piel y cerebro. Y lo lamento, pero nosotros no nos comemos el cuento de Wilhelm Wundt, el padre de la psiquiatría, cuando dijo que el ser humano es un animal sin alma. Y de ahí todo el desarrollo de la psiquiatría prusiana. Los efectos ya ustedes conocen. Para nosotros, como sector religioso, el ser humano es mucho más que eso, mucho más que un cuerpo físico, es mucho más que mente, porque para nosotros la mente es una herramienta, una estructura con la cual el ser humano como ser espiritual razona y expresa sus sentimientos y emociones, y las expresa en el mundo físico. Por eso para nosotros la salud espiritual es importante. Porque la salud espiritual va a ayudar a la salud emocional y mental para que pueda haber salud física. Todo se interrelaciona. Por eso en muchas escuelas de teología también tenemos un área pedagógica, un área de formación psicológica. Quienes vimos psicología evolutiva, psicología del desarrollo en educación. Quienes vimos psicología del aprendizaje. Quienes vimos psicología religiosa. A mí les me quedaron 2 meses de psicología religiosa. Fuertes, pero maravillosos. Y qué importante la psicología religiosa, porque hoy día, y a raíz de la pandemia, qué importante, y ese es un bonito trabajo que se pudiera hacer en el departamento de psicología, junto con el departamento de teología. Hacer un trabajo conjunto en equipo para analizar las implicaciones psicológicas de por qué la gente cree en lo que cree. Porque hay gente que se escuda en la religión para ocultar metidas de pata, para compensar frustraciones, para llenar vacíos afectivos, o para justificar conductas antisociales, que esa doctrina religiosa se la columna. Esa es psicología religiosa básica de Bernard Group. Muy bien. Ahora, habiendo hecho esta introducción, esta reflexión tan importante, y si ustedes se están dando cuenta, yo los estoy invitando a ustedes a realizar trabajos interfacultades, trabajos conjuntos, porque nuestro objeto de estudio, el ser humano, por su complejidad, obliga a que todos tenemos que aprender de todos, todos nos tenemos que ayudar de todos, para poder entendernos. Y si vamos a ayudar a mejorar la sociedad, ayudar a mejorar la civilización humana, post pandemia, todavía estamos en pandemia, todavía no podemos hablar de una post pandemia, todavía estamos. Pero bueno, prepararnos para después de que esto pase, ¿cómo vamos a ayudar a la gente? ¿Y cómo vamos a ayudar a los que en estos momentos están en problemas? Entonces sí nos toca un trabajo interdisciplinar. Nos toca ayudarnos entre todos. Quiero compartirles ahora una encuesta que este fin de semana desarrolló el Cabildo Interreligioso de Colombia, una encuesta que le hicimos a decenas de líderes de distintas confesiones religiosas. Con esta encuesta
Y ya que estamos hablando aquí de ciberviolencias y pandemia, quisimos saber dos cosas. En primer lugar, quisimos saber qué hicieron los líderes religiosos durante la pandemia en materia de atención psicológica. Y voy a decir una realidad que no va a gustar mucho, pero la tengo que decir. Y es que a raíz de la pandemia, y según una encuesta que el Seminario Teológico Interreligioso Esotérico, que es donde yo me gradué de rabino, publicó en Estados Unidos en julio de 2020, y bueno, habría que mirar en América Latina hasta qué línea, pero voy a basarme en los resultados de esa encuesta que se hizo. Según la encuesta que realizó el Seminario Teológico Interreligioso Esotérico en Estados Unidos para julio de 2020, ellos analizaron el trimestre marzo, abril, mayo, los 3 primeros meses de la pandemia, desde que hubo la gran cuarentena mundial, y se comprobó que los servicios psicológicos de profesión psicológica en solo Estados Unidos se incrementaron virtualmente, porque no había manera de vernos presencialmente, se incrementaron en un 48%. Quiero que tengan ese dato. 48% de incremento en los servicios de atención psicológica profesional en Estados Unidos entre el primer trimestre de la gran cuarentena mundial del año 2020. Marzo, abril y mayo estoy hablando. Pero, vean este dato. Los servicios religiosos y la atención espiritual se incrementó en un 400%. Ahora viene la pregunta, ¿por qué ese incremento tan tremendo? ¿Por qué los servicios religiosos y espirituales y de atención se incrementaron más en comparación con los servicios psicológicos profesionales? Solo un 48%. ¿Qué ocurrió ahí? Quiero dejarles ese dato. Lo voy a dejar como pregunta para que ustedes puedan realizar una investigación al respecto. Bien, con esa estadística entonces vamos a ver qué pasó en Colombia. ¿Qué se hizo en Colombia? Y segundo, como el líder religioso es un ser humano, también llevó del mundo. También sufrió el líder religioso colombiano durante estos 2 años de pandemia. ¿De qué manera? Vamos a mirar la encuesta. Entonces les invito a que pongan mucha atención y miren las siguientes gráficas que les voy a mostrar a continuación. Bien, vamos a mirar esto. Aquí se les hizo esta pregunta. En los 2 últimos años, usted, como ministro de culto o líder espiritual, ha tenido que atender a personas que han padecido de los siguientes trastornos emocionales. Entonces vamos a ver qué fue lo que más atendieron. Ataques de ansiedad causados por el encierro durante los confinamientos se atendieron en un 74.4%. Ataques de pánico apocalíptico causados por la pandemia. Hubo gente que ya juró que esto era el fin del mundo. Ya que esto ya se fue, se acabó así. 34.9% de las personas tenían pánicos apocalípticos por la pandemia. Ataques de pánico y de confusión causados por la desinformación en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales. Sí, los medios de comunicación tradicionales causaron desinformación con respecto a la pandemia y como lo siguen haciendo en otras cosas. Entonces, vale, ¿qué pasó ahí? ¿Qué detectaron los líderes religiosos? Esos ataques de pánico y confusión fueron atendidos en un 55.8%, es decir, 1 de cada 2 personas en Colombia tuvo ese problema. Depresión profunda, 58.1%. Depresión profunda, como uno no quiere hacer absolutamente nada de la misma tristeza. Abandono total de sí mismo. Sentimientos e ideas suicidas. Psicólogas, psicólogos, quiero que le pongan atención a esta. Sentimientos e ideas suicidas se atendieron en un 46.5%. Así una persona no haya generado una actitud, conducta o acción suicida, el simple hecho de pensar, me quiero morir, ya, es una tendencia a suicidio.
Eso es gravísimo. 46 de cada 100 personas ya no querían saber más de la vida. Episodios de agresividad se atendieron en un 44,2%. Tristeza y baja autoestima por ataques que recibieron en las redes sociales, 46,5%. Ataques de histeria o de pánico producidos por fenómenos paranormales, tenebrosos o demoníacos. Lo traduzco en castellano. Gente que dice que se le aparecieron demonios, que le estaban asustando, espantos. Las películas de terror en pandemia, los líderes religiosos atendieron eso en un 34,9%. Esto nos lleva a concluir que los ataques de ansiedad causados por el confinamiento durante las grandes cuarentenas y las depresiones profundas fueron los trastornos emocionales que más sufrieron los colombianos durante esos 2 años de pandemia que los líderes religiosos atendieron en el país. ¿Vamos bien hasta acá? Listo. Vamos a la siguiente gráfica. A ver, le preguntamos a los líderes religiosos qué recursos espirituales y psicológicos usó usted en los 2 últimos años para ayudar a las personas que recurrieron a usted en búsqueda de ayuda emocional y espiritual. ¿Qué dijeron los líderes religiosos? Prestaron servicio de consejería presencial. Algunos desafiaron la cuarentena. 55,1%. Servicios de consejería virtual en un 88,4%. Razonable. Intercesión o plegaria conjunta presencial, 55,8%. Intercesión o plegaria conjunta virtual, 53,5%. Y aquí viene un dato interesante, es que para el sector religioso, el culto, el rito, el encuentro ceremonial colectivo no puede ser, por la naturaleza misma del ritual, no puede ser un encuentro virtual. Por eso, en muchas comunidades del sector religioso se resistieron a las cuarentenas y encontraron la herramienta legal con la cual evadir el confinamiento, evadir la cuarentena. Y fue un apunte del decreto presidencial sobre emergencia sanitaria que le daba excepción de guardar cuarentena a las actividades del sector religioso, del sector interreligioso, destinadas a brindar ayuda humanitaria y espiritual y psicológica. Esto está en los decretos presidenciales del año 2020, lo pueden revisar. Entonces, gracias a esto, muchos líderes religiosos no se quedaron en su casa, en cuarentena. Fueron a atender presencialmente a su gente. Para que ustedes entiendan la dinámica de estas gráficas, ¿vale? Bien, sigamos. Exorcismo o liberación presencial, 37,2%. Exorcismo o liberación virtual, 14%. Bueno, esa es interesante. Las tecnologías. Trabajo para los estudiantes de teología, el repensarse los servicios religiosos y espirituales desde la era digital en pandemia y pospandemia. Ahí tienen un trabajo bonito para un trabajo de grado, para un trabajo de semillero de investigación o para un artículo para la revista de la universidad. Bien, celebración presencial de un ritual, sacramento, ceremonia presencial, 41,9%. Y vean este otro dato, celebración virtual de un ritual, sacramento o ceremonia de manera virtual, 39,5%. Yo lo hice. Los servicios de Kabbalah Shabbat, de bienvenida al Shabbat, yo los oficié en línea, a través de Facebook Live, de TikTok. Bueno. Enseñanza presencial de acuerdo a sus creencias religiosas, 46,5%. Y finalmente tenemos enseñanza virtual de acuerdo a sus creencias religiosas, 69,8%. Conclusión. Los servicios espirituales y psicológicos que los líderes religiosos más
ofrecieron durante estos 2 años de pandemia fueron los servicios de consejería virtual, de recuerdo el porcentaje, en un 88,4%, y la enseñanza virtual, de acuerdo a sus creencias religiosas, en un 69,8%. Como ustedes vieron, hasta datos curiosos nos arrojó esta encuesta. Vamos a la siguiente gráfica. Le preguntamos a los líderes religiosos en lo que va corrido de la pandemia y evaluando la efectividad de su labor como ministro de culto o líder espiritual, usted puede concluir que sus servicios espirituales y psicológicos ofrecidos por usted, sí funcionaron y ayudaron a mejorar espiritual, mental y emocionalmente a las personas que atendí. En un 86%. ¡Wow! Ese dato es bonito. Porque quiere decir que se ayudó a que los índices de demencia en la sociedad colombiana se redujeran gracias a estos servicios espirituales y psicológicos que prestaron los líderes religiosos en estos 2 años de pandemia. Bueno, pero también hubo gente que dijeron, no, se mantuvo la situación emocional, mental, espiritual de los feligreses igual que antes de la pandemia. O sea, no, ni mejoraron ni empeoraron, siguió igual. Respondieron esto así en un 14%. Lo interesante es que nadie respondió que empeoró la situación para esas feligresas. Entonces, esto es interesante. Y amerita un estudio más profundo. Yo aquí les estoy dando ideas para que ustedes puedan desarrollar sus trabajos de investigación, sus ponencias, sus artículos de investigación científica, porque esta estadística nos ayuda muchísimo a ver cosas que los medios de comunicación nunca nos han dicho y que en el ámbito académico universitario tenemos mucho por trabajar. Vamos a la siguiente gráfica. Le preguntamos a los líderes religiosos, ¿ha sido usted atacado? Aquí vamos a ver, porque les dije, el líder religioso no es de palo, no es un cuerpo glorioso, también es un ser humano y también su dimensión emocional también se ve afectada por todo esto. Entonces le preguntamos, con respecto a las ciberviolencias, ¿usted líder religioso fue atacado en internet y redes sociales desde que comenzó la pandemia por causa de su identidad religiosa o su labor como ministro de culto o líder espiritual? Respondieron sí, 59,5%. Respondieron no, 43,5%. Esto nos muestra que 59,5 de cada 100 líderes religiosos en el país fue atacado a través de las redes sociales, a través de comunicación digital. Porque tiene una identidad religiosa propia, una afiliación religiosa determinada, unas prácticas o unas creencias religiosas específicas. Esto es gravísimo en una Colombia donde tenemos una política pública de libertad religiosa, donde tenemos una ley de libertad religiosa que incluso es modelo a seguir para otros países, y para poner la cereza del pastel tenemos una ley antidiscriminación. Estas conductas no deberían darse en Colombia, porque somos vanguardia en materia de tolerancia y respeto religioso, pero la estadística lamentablemente nos muestra que tenemos mucho por hacer, mucho por trabajar. Siguiente gráfica. Muchas gracias. Le preguntamos a los líderes religiosos que respondieron que sí, fueron atacados. Listo, fue atacado. Entonces le señalamos que nos respondieran el tipo de ataques que recibió en internet y en las redes sociales por causa de su identidad religiosa y su labor como ministro de culto o líder espiritual. ¿Qué nos dijeron? Vamos a repasar. ¿Ciberhating qué es? Ciberodio. Por lo tanto, como es hating, es odio, discurso del odio, por lo tanto es apología de la discriminación, apología de la violación a los derechos humanos. Entonces, vamos a ver. Ciberhating, en este caso, si recibieron publicaciones discriminatorias contra su identidad, afiliación, creencias y prácticas religiosas o espirituales, fueron atacados en un 83,3%. Ciberharassing, ¿qué es ciberharassing?
el ciberacoso. Propiamente dicho, ciberharassing, ciberacoso. Hostilidad permanente, constante contra alguien. ¿Para qué? Sacarlo de la jugada. Insultos, humillaciones, descalificativos continuos contra usted por parte de uno o varios usuarios específicos con perfiles falsos o perfiles verificados en las redes sociales. ¿Cómo fueron atacados? En un 36,7%. Ciberbullying, publicación de falsas noticias contra usted en los blogs o artículos en sitios web. Recibieron ataque de eso en un 30%. Extorsiones, chantajes, sobornos y amenazas de destruir su buena reputación. Fueron atacados los líderes religiosos en un 6,7%. Amenazas de causarle daño alguno a su vida, bienes o seres queridos. Esto es delito de amenaza según el Código Penal colombiano. Fueron amenazados los líderes religiosos en Colombia a través de redes sociales en un 16,7%. Hackeo de sus cuentas de correo electrónico y redes sociales para robarle o bloquearle el acceso a su información. Este tipo de hackeo lo sufrieron los líderes religiosos en un 16,7%. Y, finalmente, hablemos del frapping. ¿Qué es frapping? Muy bien, el frapping es hackear cuentas con el fin de suplantar a su dueño y publicar cosas que nunca diría. Bueno, hackeó su correo electrónico y redes sociales para publicar contenido obsceno o agresivo en nombre suyo. A esto se lo hicieron a los líderes religiosos en un 13,3%. Conclusión. La ciberviolencia que más sufrieron los líderes religiosos en Colombia en estos 2 años de pandemia fue el ciberhating. Por lo tanto, estamos hablando de una conducta de discriminación en redes sociales. Conducta que en Colombia es delito según la ley 1482 de 2011, nuestra ley antidiscriminación. La discriminación religiosa se castiga con prisión según el artículo 134, inciso B, del Código Penal. El antisemitismo está en el artículo 102. Y si tuvimos ataques antisemitas también. Que eso sería motivo para otra encuesta, a ver cómo está la situación para solo Colombia. Así es, hermano. Bueno, listo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Resultados interesantes? Quiero hacer una pregunta. ¿Esos resultados les inspira a ustedes el desarrollo de investigaciones, ponencias, redacción de artículos y trabajos en los semilleros de investigación? Yo creo que hay un elemento importante en esto también, y es que generalmente las sociedades descansan o determinan la responsabilidad de su bienestar frente al acto teológico. Es decir, entonces, por ejemplo, en los casos del rabino, el rey, en otros casos del sacerdote, etcétera, etcétera. Entonces, es muy posible, es muy frecuente también que en ese orden de ideas, cuando las personas se ven abocadas a este tipo de situación tan compleja como es una pandemia que llega de un momento a otro, que es como un tsunami emocional que llega y esto, entonces se puede presentar ese fenómeno porque las personas en el común de su cotidianidad descansan la responsabilidad de su bienestar emocional en su vida religiosa. Entonces a veces no entienden lo que usted, rabino, con sabiduría decía, y es que el rabino o el pastor o el padre es también un ser humano que podría también en un momento determinado de su propia existencia inclusive poder recurrir también a otra persona para que le ayudara a orientarlo a aliviar esa emocionalidad perdida por esas causas que se presentan ahí. Correcto. Muchas gracias por su amable y valioso aporte. Voy a ir cerrando para abrir la sección que tanto les gusta a los colombianos. Entonces, háganlo en casa. La sección se llama Pregúntenle al Rabino. Entonces voy a agilizar para poderlos escuchar a ustedes. Bien. Entonces vamos a la siguiente. Me falta. Oiga, tenemos una gráfica más. Le preguntamos a los líderes religiosos, finalmente, lo que va corrido de la pandemia. ¿Cómo se siente usted? Física, mental, emocional y espiritual. ¿Cómo se siente? Y esto respondieron los líderes religiosos en Colombia. 2
2,3% dijeron bien, aunque no me entusiasmo mucho con que las cosas mejoren. Pero me llama la atención esta. En un 81,4% dijeron, me siento muy bien, en medio de todo, me siento muy bien, muy entusiasta y con la esperanza de que todo va a mejorar. En medio de todo lo que nos tocó pasar, hay optimismo de que esto puede mejorar. Bueno, seguimos. 2,3% dijo, bien, pero no me ilusionó mucho. 2,3% indiferentes. Nadie respondió si se enojó por las dificultades, pero un 2,3% dijeron que ahora se irritan con mucha más facilidad, reaccionan agresivamente ante muchas situaciones. 4,7% dijo que les angustia que no pueden obtener los resultados que tenían antes de la pandemia. Están en una situación de angustia bastante fuerte. 2,3% dijeron que caen en episodios de tristeza con facilidad, se están deprimiendo. 2,3 de cada 100 líderes religiosos sufren de problemas depresivos profundos. Ahí hay otro material de investigación. Y finalmente, en un 4,7% dicen que los líderes religiosos se sienten agotados por completo, cansados, sienten que ya no pueden dar más, que incluso se han cuestionado si continúan con el ejercicio como ministro de culto o líder espiritual. Oiga, este dato sí es importante, vean. 4,7% de los líderes religiosos están por colgar los guayos. Están por salirse por W del partido. Creo que esto es materia de investigación. Ahí tienen otro dato, otra estadística que les puede servir a ustedes para una investigación, trabajo de grado, artículo en la revista de la universidad o trabajo para el semillero de investigación. Esas estadísticas nos están dando más trabajo, más preguntas. Esto es muy bueno para la universidad. Sigamos. Muchas gracias. Bien, entonces quiero ir terminando desafiándoles. Con esta realidad que les acabo de mostrar, yo no quiero concluir con ustedes con preguntas o conclusiones afirmativas. Quiero concluir esta ponencia desafiándoles con preguntas. Entonces van las siguientes preguntas. Profesional de la psicología, profesional de la tecnología, profesional de los medios de comunicación. Después de 2 años de pandemia, ¿cómo te encuentras tú psicológicamente hablando? Tú, profesional, estudiante, psicólogo, teólogo, ¿cómo estás tú psicológicamente? Trabajo de introspección. Segundo, para Facultad de Psicología, ¿puedes tú, como profesional de la psicología, ayudar? Habiendo respondido a esto, porque es que eso es importante. Si tú sabes que estás bien, puedes dar lo segundo. Puedes ayudar a resolver los nuevos problemas emocionales, mentales, con las tradicionales teorías o metodologías, o es necesario que la psicología como ciencia se replantee sus métodos de aplicación clínica y elaboren la creación de nuevas metodologías de atención a las personas? Después de todo, como lo decía el padre Samuel en su discurso inicial, no podemos seguir añorando tiempos que no volverán. Estamos en un nuevo mundo. Por lo tanto, así como en el sector religioso también nos estamos replanteando el ejercicio del ministro de culto en este nuevo mundo, ¿qué viene para la psicología? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo o vamos a innovar en las acciones? Decía Albert Einstein, recuerda el concepto de locura según Albert Einstein, que es querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo en siempre. Y finalmente, y agradeciéndoles a ustedes por su paciencia y esperando no haberles dormido, quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo puedes tú usar las nuevas tecnologías de la información y de comunicación para mejorar el ejercicio de tu profesión? Y yo espero conocer a futuro trabajos interdisciplinares y propuestas interdisciplinares entre
las psicólogas, los psicólogos, las teólogas, los teólogos, las periodistas y los periodistas alfonsianos. Muchísimas gracias y quedo en manos de ustedes. Mi primera pregunta es si hay alguna metodología para las intervenciones ahora. Cada uno levanta la mano. Levantamos la manita y voy Ok. pasando. Voy a hacerle un momento la palabra. Rabino, lo mío no es una pregunta, sino una ampliación. Y lo mío, de pronto, es un tema secundario porque ni siquiera están las filminas. Pero tú lo trataste así de manera rápida y me quedó a mí como de inquietud. Tú mencionaste un psicólogo y afirmaba que la religión a veces muchas personas la utilizamos como pretexto para otras cosas, ¿no? Mencionabas que para cubrir errores, que para llenar vacíos afectivos, yo no sé, para Justificar acciones. cubrir actitudes violentas. Yo quisiera que nos ampliaras esa partecita, así como una petición mía. Y luego tú como psicólogo y como líder religioso, ¿estás de acuerdo con eso o tienes alguna opinión distinta? Muchas gracias por la pregunta. Bien, he citado a Bernard Grumm, que es uno de los sintetizadores más conocidos de la psicología de la religión. Él recoge los trabajos de Carl Jung y de Erich Fromm acerca del hecho religioso como un hecho humano, pero también como una dimensión psicológica de la persona. En ese sentido, Grumm, en su trabajo Psicología de la Religión, cuyo texto recomiendo, recoge un poco más en detalle lo que yo en buen colombiano les he dicho. Y es repensarse las causas del hecho religioso, pero también Grumm da unas luces para iluminar la orientación psicológica de la fe. Me parece muy importante en tiempos, sobre todo en estos tiempos de fundamentalismo, de extremismo y de fanatismo religioso incrementados ahora por la pandemia. Retomo lo que en buen colombiano dije, que Bernard Grumm lo explica en más de 600 páginas de su trabajo, y es pensando en las causas por las cuales las personas recurren al hecho religioso. Es para compensar frustraciones, es para llenar vacíos afectivos, es para justificar conductas antisociales, que en algunos grupos religiosos su esquema doctrinal puede justificarlo. Pero la pregunta más interesante que Grumm nos hace al final de este trabajo es: ¿cómo podemos orientar a las personas desde el ámbito psicológico para que el hecho religioso sea una experiencia de vida, una convicción racional de la fe? Porque es importante que la fe también sea razonada. No la fe por la fe solamente, sino por qué creo lo que creo. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales yo creo en lo que creo? ¿Cómo esas creencias que yo tengo me comprometen primero a comprometerme en el cuidado de mí mismo, a mejorarme yo como ser humano, como persona integral? ¿Cómo yo puedo con mis creencias ayudar a mejorar mi entorno social? No solamente mi familia, sino también mi entorno congregacional, mi vecindad, la ciudad en donde vivo, el país, el mundo entero. ¿Cuál es la dimensión filantrópica que debo cumplir como persona de fe? Grumm nos desafía a pensarnos esa madurez de la fe tan necesaria, y que en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo sepamos confrontar discursos del odio que en las redes sociales se da, y esto lo sé por mi propia experiencia, porque a mí, por ejemplo, en TikTok me dan demasiado duro. No se preocupen, en Facebook durante 10 años me dieron también duro, pero bueno, lo resolvimos. Pero ahorita me tocó la etapa del TikTok. Bien. ¿Cómo ayudar a las personas a que su experiencia de fe sea una experiencia constructiva, una experiencia de vida, una experiencia
de esperanza, una experiencia de ejemplo para los demás, para poder hacer frente a estos trastornos emocionales ligados al hecho religioso. El fanatismo, el fundamentalismo, el legalismo, el discurso del odio en nombre de la doctrina, el pánico apocalíptico. Y con esas consideraciones, por lo demás, les quiero dejar de tarea para que lo puedan desarrollar en sus investigaciones y trabajos de grado. Gracias. Muchas gracias. Doctor, mucho gusto. Mi nombre es Luis Guillermo Durán. Tengo, antes de abordar las dos inquietudes formales respecto a lo que usted comentaba y la pregunta que realizaban hace un momento en el auditorio, desafortunadamente en Colombia y extensivo a otras sociedades y otros países hay un exceso de odio mezclado con facilismo. No nos tomamos ni siquiera la breve molestia de tratar de indagar sobre algo y asumimos determinadas verdades y tomamos posiciones, algunas radicales, que llevan a situaciones, tanto las que ustedes ponen como las que se podían presentar con mayor frecuencia antes de pandemia, al tener al otro en mayor cercanía. Y usted planteaba una pregunta, ante el dato del aumento de la utilización del contexto religioso y los servicios de allí derivados como un recurso en el ámbito o en el entorno psicológico. Hay un estudio que desafortunadamente no aparece en internet, su realización fue más o menos sobre los momentos previos al derribo del muro de Berlín y demás, en una universidad en la región de Sajonia, donde en algún momento leí allí una parte entre las conclusiones donde una posibilidad de ese incremento de la recurrencia de la religión está en lo que ellos denominaban la paradoja del último recurso. Cuando ya no hay más respuestas en lo material, entonces surge la avalancha de la búsqueda de las respuestas en lo espiritual o en la espiritualidad. Quería dejar apuntado eso entre las muchas inquietudes muy importantes que usted está dejando en el camino de futuro de los procesos de investigación de la institución. Ahora, en lo formal tengo una inquietud y es posible conocer de esa importantísima encuesta, esa interesante encuesta, la ficha técnica general, digamos, el universo y la muestra hacia la cual fue dirigida la encuesta. Y una segunda inquietud es, hay una alta respuesta de mejora por parte de quien aplica la potencial solución, ¿sí? Deja eso expuesto al observador externo a traer a colación esa famosa frase de juez y parte al responder, ¿no? Si se pudiera hacer un estudio espejo sobre quienes, o si existiera, sería interesante también ver la opinión de quién es el usuario del proceso. Pero indudablemente hay un primer efecto independiente de si se es líder religioso o si se practica la noble profesión de la psicología. Y es quien lo haga siguiendo un principio de naturaleza, y es, contamos con el doble de capacidad orgánica tal vez para escuchar y la mitad para hablar. El solo hecho para alguien que está en problemas de ser escuchado, así no obtenga una respuesta o solución inmediata, ya es un principio de camino de solución. Gracias, muy amable. Con todo gusto, profesor. Enviaré la ficha técnica con la doctora Diana, la directora del programa de psicología. Cuente con eso. Breve, yo quisiera hacerle una pregunta y es la siguiente. Con base en todos esos establecimientos que usted sabiamente enumera, ¿cómo hiciéramos nosotros los seres humanos, independientemente de nuestras posiciones teológicas, cómo hiciéramos para recuperar un poco la fe perdida en nuestras propias creencias, dado todo el materialismo y el desbordamiento tecnológico y no hablo desde el punto de la comunicación social, que se ve a diario en los canales de televisión, los
TikTok, como usted lo referenciaba ahorita, en el Facebook. O sea, ¿cómo podemos nosotros, a pesar de tener eso pegado en desde el corazón y con mucho amor en nuestra propia fe, cómo pudiéramos recuperar esa fe que con el tiempo poco a poco se ha ido perdiendo, dado a esa inundación periodística, mediática, fake y una cantidad de cosas que vemos a diario? Con todo gusto, doctor Germán. Hay que partir de que muchas veces, y eso es la experiencia que hemos tenido conversando con personas ateas y agnósticas de distintas edades y ámbitos, son muy pocas las personas que, digamos, rechazan el ámbito religioso, la dimensión religiosa del ser humano como una reflexión más antropológica seria al respecto. Muchas veces es como respuesta no tanto al hecho religioso, sino respuesta a la institución religiosa que tienen de referencia y en la cual pues tienen una visión negativa por A o por B motivo. Pero viene el problema de la generalización. Si aquí es así, todo es de esa manera. Si en esta institución religiosa las personas dicen todos son así, entonces entramos a la satanización del hecho religioso como tal. Yo insisto, y evocando las palabras del reverendo Son Byung-moon, un teólogo norcoreano, promotor de muchas iniciativas mundiales interreligiosas por la paz, él decía: el problema no son las religiones, el problema son las personas que representan o se muestran públicamente que se comportan como no se deben comportar y le muestran a la opinión pública una visión de religión que no es y que de hecho es contraria a la pureza de sus contenidos doctrinales. El problema es cuando a estas personas que tienen problemas emocionales, problemas mentales, porque si no las tuvieran no estarían actuando de esa manera tan aberrada. El problema es cuando nos colocamos como autoridades burocráticas de nuestras instituciones religiosas, cuando les damos la vocería pública. Y señores de los medios de comunicación, pónganle mucho cuidado, no se han dado cuenta que en muchas ocasiones, cuando se hace cubrimiento de noticias del sector religioso, ¿a quién le entrevistan? Al más radical, al más polarizado. Porque no hay una voz neutral, una voz científica, una voz que permita conciliar y entender los pros y los contras de la situación. Ahora, el trabajo de recuperar la confianza en el hecho religioso es un trabajo de todos, tanto de feligreses como de ministros de culto. Y ahí es importante trabajar a la luz del proceso de FES. El proceso de FES es un documento que emitió la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad Protegida. Es un documento del 2017 que compromete a todos los líderes religiosos del planeta a replantear muchas cosas del hecho religioso y trabajar conjuntamente para erradicar conductas y discursos de odio que se predican desde el ámbito religioso. Es un documento muy fuerte, pero vale la pena. Por lo menos ya desde el Consejo Rabínico Libre de las Américas, ya oficialmente nos adherimos al proceso de FES, ya informamos a las Naciones Unidas que vamos a trabajar en esa línea y vamos a ayudar a promover el documento. Me parece que se debería rescatar eso. Ya tenemos una herramienta internacional que es el proceso de FES para recuperar la credibilidad del hecho religioso, de la religión como tal. Pero lo más importante, y con eso concluyo esta respuesta, es importante devolverle al ser humano su fe en sí mismo. Creer en nosotros mismos, de que el ser humano es en esencia bueno, de que hay mucha gente buena en el planeta, aunque los medios de desinformación, muchas veces dicen lo contrario, pero hay mucha gente buena. Entonces hay que visibilizar lo bueno, hay que visibilizar lo mejor y hay que aprovechar las redes sociales para mostrar que la gente está haciendo cosas buenas y que esas cosas buenas son el ejemplo a seguir. Gracias.